falta de controles, destrucción de documentación, gastos por encima del presupuesto, fueron algunos de los hallazgos que obtuvieron las auditorías ENACE y que se están presentando 14 denuncias penales ante la justicia. Para interiorizarnos un poquito más sobre estas denuncias, sobre lo que se encontró, nos está acompañando el propio vicepresidente de ACE, abogado Marcelo Sosa. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes, es un placer estar en el programa. No, por favor. Bueno, en realidad hubo mucho anuncio de que se iban a auditar un montón de organismos, ¿no? En campaña y cuando se asume el gobierno. En algunos hubo noticias contundentes, en otros no. De pronto lo de ACE había quedado medio ahí como tranquilo y ahora aparecen 14 denuncias penales. Lo escuchamos. Bien. Bueno, tal vez sea bueno repasar un poco cómo es el proceso, cómo fue que ACE fue trabajando el tema de las auditorías. Nosotros ingresamos al directorio de ACE a fines de marzo. Los directorios ingresan después que entran los ministerios y que obviamente el presidente de la República. Inmediatamente empezamos con un trabajo de fortalecimiento de la dirección de auditoría que ya existía en ACE. Nos encontramos con una dirección bastante débil en cuanto a que los funcionarios no estaban actualizados en lo que es las técnicas de auditoría. En este tiempo se le ha dado cursos, se ha tratado de fortalecer el área y la dirección. Y bueno, el directorio fue, según propuesta de cada director, planteando la necesidad de auditar determinados lugares que fueron surgiendo en base al criterio que el directorio resolvió. Y allí fue que se empezó a trabajar. Dispusimos en este periodo hasta ahora, un total de 21 auditorías, de las cuales estamos presentando ahora el resultado de 11, quedan 10 aún por culminar, que están en proceso. O sea, que 10 auditorías redundaron en 14 denuncias penales. Ese dato, en realidad, lo que se afirma en el documento es que nosotros hemos presentado un total de 14 denuncias penales, sí, no solo por insumos de auditoría, sino también por investigaciones administrativas o sumarios, por otros hechos que surgen por fuera de las auditorías. Bien. Hoy, de las auditorías en sí, estamos hablando de un total de 4 denuncias penales. 4 denuncias penales, bien. Desconozco el procedimiento, pero supongo que ante la detección de un primer hecho irregular se consulta a las fuentes, ¿no? Se consulta a los protagonistas o ni se les da cabida y se procede con el curso, digamos, protocolar. Nosotros tenemos, como todo funcionario público, la obligación de, ante cualquier indicio, hecho, donde exista la posibilidad de un ilícito, tenemos la obligación de denunciarlo. Nosotros tenemos informes de equipos auditores sí, claro, obviamente, serios, pero hacen la obligación de denunciarlo en tanto tal vez una previa comunicación o consulta siga sin satisfacer las dudas. No, eso se hace en la etapa del procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo es el que determina en ACE las eventuales responsabilidades funcionales y nosotros tenemos la obligación en forma inmediata de comunicar a la justicia. Eso es lo que marca la normativa y además cuando vemos que los indicios o por lo menos las afirmaciones que existen en las auditorías son de un tenor que realmente se considera relevante, pero no somos jueces. El directorio de ACE no juzga, salvo en el área administrativa cuando llega al final de un sumario, pero lo que es la justicia, en este caso la determinación de un ilícito penal es la justicia, ¿verdad? La que debe determinarlo. Bien, Sosa, le tengo que hacer una pregunta, que me parece que es de orden, más tratándose usted de un político, ¿no? Técnico, político, soy abogado, a veces lo dijiste al principio del programa, pero tiene un partido ACE piensan que somos todos médicos. No, por eso. Si todavía faltaban 11 auditorías, ¿por qué se anuncia esta presentación ante la justicia penal justo antes de un 27 de marzo? ¿Forma parte de una estrategia política? No, en el caso nuestro, absolutamente descartado. Nosotros estamos ya próximos a los 2 años en el ejercicio de la función. Nos pareció oportuno
comunicar a la opinión pública y comunicar, en este caso, a los medios y a la opinión pública en general, los resultados que tenemos ahora ya casi de la mitad. Fue algo que lo evaluamos, hasta dónde podíamos terminar de esperar todo este proceso, porque las auditorías son complejas. Las auditorías llevan todo un proceso administrativo, llevan entrevistas, se evalúa todos los procesos. Claro. Muchos equipos auditores tuvieron que viajar en plena pandemia, por ejemplo, a Bella Unión, cuando teníamos la ola de COVID. Eso nos retrasó porque tenían que viajar en ómnibus, muchas veces no se podía, a veces había gente que tenían que entrevistar y estaba en cuarentenada. El propio equipo auditor, nosotros tenemos un equipo auditor reducido, tampoco está compuesto por demasiada gente, entonces eso hace que las auditorías se vayan retrasando. Y bueno, la decisión fue, bueno, estamos próximos ya a los 2 años del ejercicio en el cargo y era oportuno comunicar. Nosotros lo que hicimos fue un comunicado simplemente de los resultados hallados hasta ahora. Que me parece que... ¿Tienen algún común denominador que podría decirse mal uso de fondos públicos o no? ¿O hay mucha variedad, digamos? Hay variedad. Yo creo que en varios de ellos se podría decir que sí, que el mal manejo de los fondos públicos es lo que a nosotros por lo menos nos llamó más la atención. Y bueno, en ACE, que es un prestador de salud público, que muchas veces enorme, que atiende a la gente más vulnerable, si será importante el adecuado manejo de los fondos. En todo el Estado, porque la plata es de todos, y cuando uno administra plata que es de la gente tiene que tener muchísima precaución, pero en ACE eso afecta y termina afectando los servicios. Y bueno, tuvimos ejemplos, por ejemplo, el ejemplo de Plemu, que nosotros auditamos el proceso, cómo fue que Plemu fue contratada por el Pereira Rosell, si se cumplieron con todos los requisitos, porque estábamos ante una compra directa prolongada en el tiempo. Y bueno, logramos concluir que hubo un proceso en la administración anterior donde se llegó a hacer un llamado, se llegó ya donde la comisión asesora ya había recomendado la adjudicación a una empresa y sin embargo por una decisión política se resuelve continuar con una compra directa con esta ONG y eso causó un perjuicio en el entorno de los 9 millones de pesos a la administración. Entonces, claro que desde mi punto de vista podemos hablar de mal manejo de los fondos públicos, al igual que el caso del Maldonado. Pero el mal manejo de fondos públicos no es en sí mismo un delito tipificable. Si estamos hablando de la esfera penal, bien, abuso de funciones, que todavía no se deroga y que siempre se está por derogar, pero sigue ahí. Nosotros... y tan abstracto como siempre. Nosotros no, el objetivo nuestro del comunicado no es hablar de las características penales que hayan tenido los distintos resultados o hallazgos. Lo que hacemos es comunicamos a la opinión pública los hallazgos. No, pero se comunicó que se denunció penalmente. Sí, claro, también. En el documento, que no sé si ustedes lo tienen, que supongo que sí, debajo de cada auditoría se dice cuál es su estado actual y en 4 de ellas se dice que se comunicó a la justicia. No es el caso de Plemu. Comunicamos a la justicia, por ejemplo, un caso en el Maciel de un funcionario con 3 salarios, salario como funcionario público, facturaba para la comisión de apoyo del hospital, para la comisión de obras, y a su vez su empresa, una empresa de la cual es socio, fue contratada para realizar trabajos en el hospital. Entonces, cuando estás de los 2 lados del mostrador, cuando sos funcionario público y a su vez le vendés al Estado o le ofrendás servicios al Estado, es cuando las auditorías marcan la posibilidad de una conjunción de interés público y privado, y eso se tiene que comunicar a la justicia. Será la justicia la que determine sin perjuicio de las actuaciones administrativas. Bien. Y eventualmente, a la hora de adjudicar responsabilidades, ¿qué imaginan? ¿Serán individuales? ¿Llegarán a jerarquías? ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, en el área penal no es mi área. Será la justicia la que determine si hay responsabilidad de quién. Siempre que estamos hablando de materia de ilícitos tiene que haber dolo. Será la justicia la que diga libremente y no me voy a entrometer en su trabajo. En el área administrativa, que es la que sí nos compete al directorio,
todas, salvo algunas que ya están en etapa de sumario, están en investigaciones administrativas, donde allí tienen todos los involucrados las garantías del debido proceso, y nos llegará una conclusión al directorio de nuestro servicio jurídico aconsejando eventualmente una sanción o no. No me puedo adelantar hasta no tener ese resultado. Lo que sí podemos mostrar son los resultados de las auditorías, que en algunos casos son bastante contundentes, que son las que ustedes tienen a disposición. Bien, ¿preguntas, Alfredo? ¿Por qué usan, usted acaba de decir que usan los auditores internos? Sí. Que eran un grupo chico, que no tenían mucha experiencia, y demoraron 2 años para lograr, más allá de la pandemia y todo eso. ¿Por qué no buscaron auditorías externas como otros? Por ejemplo, Antel había hecho una auditoría externa, había contratado auditoría externa, para hacerlo más eficiente, incluso como que dé más garantías desde el punto de vista, porque que los propios funcionarios se auditen a sus propios, puede generar suspicacia, ¿no? Sí, nosotros tenemos desde ya hace varios años, y estoy hablando de administraciones para atrás, ya una dirección de auditoría. Esta dirección de auditoría y muchos de los funcionarios que trabajaron fueron, por ejemplo, la base de las auditorías que generaron la famosa comisión investigadora de ACE. Es decir, que a mí yo respaldo la independencia técnica de los funcionarios que trabajan en ACE en ese sentido, y contratar servicios externos para una auditoría, para hacer 21 auditorías, como en este caso, y que pueden llegar a ser más, es carísimo para ACE. Y a mí me da las garantías como se las dio en su momento todo el sistema político cuando supimos las conclusiones de las auditorías en los periodos pasados. Es decir, que yo confío en lo que es y para eso están. Porque no solo están auditando el periodo pasado, nos van a auditar a nuestros propios directores. Porque nosotros lo que queremos, y por eso hemos fortalecido la dirección de auditoría, es que controlen en lo más parecido al tiempo real a la actuación de nuestros propios directores y de nuestras propias unidades ejecutoras. ACE tiene más de 80 unidades ejecutoras y bueno, en algún momento se hace difícil saber exactamente, cada unidad ejecutora maneja sus propios fondos, entonces hay que auditar, hay que tratar de corregir los hallazgos y trabajarlos, cosa que hemos hecho, porque nosotros estamos presentando hoy, pero por ejemplo, muchos, el tema de Maldonado, el tomógrafo, que fue una solución para las compras directas que teníamos en el servicio de tomografía, está funcionando desde el 1 de enero del 2021, es decir, del 2021. Lo que nosotros hicimos ahora fue pasar raya, no quiere decir que todas terminaron hace 2 años, algunas ya han culminado, ¿sí? Y están las investigaciones administrativas en curso. Para que la gente sepa, ¿cuáles son las 4 denuncias penales que pasan ustedes a la justicia? Se refiere básicamente a la auditoría del Maciel, que tiene 3 específicas en obras, en anestesia. Las 3, la original se amplió y incluye todas. Y después una en Paso de los Toros. Esas son las 4. Sí, las otras no justifican pasaje a la justicia. Por ahora. Por ahora. Veremos los resultados, donde siempre en una investigación administrativa y eventualmente en un sumario se va más al hueso, ¿no? Con los detalles, y puede surgir un hecho que no haya surgido originalmente en la auditoría. Bien, por acá. No, resaltar la importancia de las auditorías, y en este caso las auditorías de ACE, por el rol que ocupa ACE en el Estado y de quiénes se ocupa, y también porque todos recordarán las investigaciones previas sobre ACE. Pero más allá de buscar lo que se hizo mal, individualizar y buscar responsables, yo creo que la clave de esto es la mejora de la gestión. Sin duda. Cuando tú llegás a un lugar en el que no estabas, obviamente tenés que acomodar y ver, bueno, qué se hizo, en qué se está fallando. Me parece muy valioso que se sigan auditando en tiempo real las conductas actuales, porque es lo que te ayuda a mejorar. Pero yo lo que le quería preguntar precisamente, usted puso algunos ejemplos sobre estas investigaciones, pero quizá del otro lado, cuando se escucha, bueno, auditorías, no podemos ejemplificar tan claramente cuáles son ese tipo de irregularidades que se cometieron, y si puede darnos más ejemplos para que la gente del otro lado entienda en qué se estaba fallando y ante qué realidad estábamos, particularmente en este caso en ACE. Bien, sí,
respecto a la primera afirmación es así. Nosotros fortalecemos el Departamento de Auditoría para mejorar la gestión y para mejorar la gestión tanto de este directorio que se va a ir en algún momento y para el que venga. En cuanto a las denuncias, y bueno, lo que hablábamos hoy, en la gestión hubieron fallas a nuestro juicio en cuanto al manejo de los fondos públicos. Eso es claro. Eventuales conjunción del interés público y privado. Falta de controles, muchísima falta de controles que pueden incluso redundar en sobrefacturación en algunos casos. Destrucción de material, por ejemplo, de la asistencia en el caso del Hospital Maciel en la auditoría de anestesia a los anestesistas. Es decir, nosotros hoy no tenemos cómo controlar si se actuó en forma correcta o no porque hubo una destrucción del material. Eso, a nuestro juicio, no es menor. La falta de control a las empresas tercerizadas. En algunos casos se pagaba a las empresas tercerizadas por lo que la empresa tercerizada decía que las horas había trabajado sin el control adecuado. Y allí en una de las auditorías, en un mes, se tomó como modelo un mes y bueno, solo en ese mes se habían pagado 200.000 pesos más de lo que se debería haber pagado por no haber sido el control realizado en forma correcta. Bueno, y por ejemplo, en el Maldonado tenemos un ejemplo que a nosotros nos llamó mucho la atención y por eso se decidió auditar, era porque teníamos el servicio de tomografía pagando cifras millonarias mensualmente, donde allí hay 2 empresas privadas que prestan ese servicio y se mandaban todos nuestros pacientes una semana a una de las empresas privadas, la otra semana a la otra y así sucesivamente en forma alternada, sin haber hecho un llamado, eran compras directas. Y bueno, nosotros intervenimos eso, lo trabajamos. En el servicio de radiología lo que hicimos fue, había una empresa privada que iba y prestaba ese servicio dentro del hospital, nos cobraba 1.200.000 o algo así mensuales, está ahí la cifra en el informe. Nosotros contratamos nuestros propios técnicos, mejoramos el servicio y ahorramos en un 69% el costo de lo que se pagaba. En el caso de las tomografías, incorporamos un tomógrafo, ahora las realiza el propio hospital y se bajó en un 41% los costos. Es decir que ese tipo de cosas, cuando hablamos de mal manejo de los fondos públicos, nos referimos a eso. Nosotros no estamos hablando de dolo, no estamos hablando de una intencionalidad. O hubieron problemas de gestión o hubo una mala gestión, pero se han logrado mejorar algunos números que realmente a nosotros nos llamaban la atención. Pero entonces, en ese caso, ¿por qué se derivan las denuncias a la justicia penal? En el caso de Maldonado no se derivó a la justicia penal. No está hablando de dolo en ese caso, en el caso concreto de Maldonado. Estoy hablando en este caso de Maldonado. Mi pregunta era básicamente cómo se hace para que esto no suceda desde el punto de vista generalizado, más allá de esta mirada que usted pone sobre determinado lugar. Porque si uno va a estas denuncias, las figuras se parecen mucho a las conclusiones de la investigadora parlamentaria, que también después van a la justicia, que incluso terminaron con algunos procesamientos. Pero ¿cómo se hace para que la próxima administración no venga a mirarlos a ustedes y diga, acá también pasó lo mismo? Exacto. Nosotros O va a pasar, puede. inevitablemente. estamos tratando, y para eso obviamente, de mejorar la gestión en esos aspectos. Hemos tenido muchas conversaciones con nuestros equipos de gestión, donde al principio de la gestión le recordamos a través de un comunicado lo que establece el artículo 46 del TOCAF, el de estar de un lado del mostrador, si estás de un lado del mostrador no puedes estar del otro, y además estamos haciendo auditorías de seguimiento en estos casos donde hubieron hallazgos. Nosotros lo que queremos es, porque una mala costumbre que habían hacer era, llegaban los informes de auditoría. Y yo no quiero atribuir intenciones, pero a veces quedaban en el cajón del director del hospital. Pero han rodado cabezas en la administración anterior. Claro, justamente por situaciones muy parecidas a esta que estamos viendo. Por eso mismo, se tomó acción. Sí, bueno, eso... Su antecesor, yo no estaba. Sí, yo no estaba en ese momento, pero conozco. Es más, yo fui director de ACE en el periodo de Mujica por el Partido Nacional, por la oposición. Es decir, y fui el que solicité las auditorías en su momento, que fueron un poco base para la comisión investigadora que se realizó. Claro, por eso la pregunta después vino Tabaré Vázquez y decidió que la oposición no respecto a mecanismos estructurales, ¿no? Porque usted dice, bueno, mandamos un comunicado y recordamos, pero hay controles. Hacemos auditorías de seguimiento.
eso lo decimos también en el comunicado, que no es solo decir, bueno, encontré tal hallazgo, se lo comunico a la dirección del hospital o a la dirección de la RAP y me fui para auditoría y seguí auditando y dentro de 5 años vengo y veo qué pasó. No, estamos haciendo auditorías de seguimiento y vamos a ser muy estrictos en eso. Y lo hemos hablado en el directorio, si nosotros encontramos irregularidades, no nos va a temblar la mano. Estamos con los dineros públicos, estamos en la gestión del gobierno y es fundamental el manejo eficiente de los fondos públicos y en una institución como ACE eso repercute en la atención sanitaria. En el caso de las ambulancias, que fuimos directamente a una investigación administrativa, a fines del 2019 se debió hacer el plan recambio. Para que se entienda, el plan recambio es la empresa que gana la licitación que nos va a proveer de vehículos, nos establece que antes de llegar a determinados kilómetros, y se hicieron los servicios oficiales, nos da uno nuevo y nosotros entregamos el viejo, 0 kilómetros, ¿no? Eso no se hizo a fines del 2019. Hoy estamos en sumarios a 2 funcionarios porque aparentemente ya se hizo la investigación administrativa y están en etapa de sumario. Pero eso afectó a 60 vehículos. ¿Y eso no se hizo por desidia o...? Y es lo que se está investigando. Por algo estamos haciendo 2 sumarios. El tema es que cómo afecta eso, además de económicamente a la administración, el servicio. 60 ambulancias dispersas por todo el país. ¿Cómo afectó eso? Hoy tenemos en muchos casos ambulancias con kilómetros en demasía, con problemas mecánicos. Es decir, ese tipo de cosas las estamos trabajando y estamos tratando de hacer estas auditorías de seguimiento, estas recomendaciones a los equipos de gestión y estar encima y controlando. La herramienta es el control. Cuando falla el control, pueden pasar este tipo de cosas. Yo quisiera preguntar una pregunta con 3 partes en realidad. ¿Qué periodo auditaron? ¿Desde cuándo? Yo te completo toda la pregunta. Si dentro de ese periodo hubo algún lapso donde se concentraron más negligencias o dolos. Irregularidades. Y si hay alguna cuantificación. Recién mencionabas eventualmente perjuicios que se pueden haber detectado en el funcionamiento, pero... ¿de qué magnitud son esos perjuicios y si hay alguna evaluación económica de las pérdidas producto de todo esto? Bueno, cada auditoría, estamos hablando de 11, tienen periodos distintos. Algunas son solo el 2019, dependiendo de la complejidad, porque si uno a veces pide que abarque demasiado tiempo, la auditoría se hace muy extensa y lo que hacen los auditores es tomar un año, 2019, 2018, hay algunas que son del 2016 al 2019, y no tenemos una evaluación del perjuicio económico en su totalidad. En cada caso tenemos situaciones como esta de Maldonado, la de Plemu fue 9 millones, las ambulancias es una de las cosas, sabemos la cantidad de vehículos que fueron afectados, pero no sabemos exactamente cuánto eso económicamente nos perjudicó en la medida de que hay un vehículo que de repente se puede usar y otro no, entonces es más difícil de evaluar. Lo que sí podemos decir es que obviamente hubo un perjuicio económico. Hoy evaluarlo es un poco más complejo. No hay concentración en un periodo, tampoco hay. No, dependiendo de cada auditoría se fueron haciendo, se fue auditando algún año en particular. Está bien, auditaron más que nada situaciones, más que periodos. Situaciones. No tomaron 10 años, vamos a auditar 10 años, no. Tenemos una. Auditar ya aquel año, aquello que pasó en tal lado, aquello. No, o por ejemplo, teníamos dudas en el tema financiero y bueno, se habla eso con los auditores y bueno, podemos tomar muestras y decir, bueno, se audita el 2016 y el 2018 o el 2017 y el 2019. Hay una auditoría que es bastante extensa y que debería ser importante, no sabemos cuáles van a ser los resultados, que es una de las que está pendiente, que es la de la gerencia administrativa, que es la que involucra toda la parte financiera, y esa sí se pidió de los 5 años, los últimos 5 años, y bueno, es extensa y están trabajando en ella. De las 4 denuncias penales, ¿alguna involucra vidas humanas? Esa es una, y si hay, eventualmente por mal funcionamiento, puede haberse comprometido alguna vida.
No. Por mala atención, por mala praxis, por negligencia, por algún tipo de motivo. No, eso se refiere básicamente, del resultado de las auditorías son básicamente temas económicos. Obviamente que hemos tenido y han habido y han existido a veces malas praxis. No, pero eso va por otro... Va por otro lado y eso ha existido, para ser honestos, en todos los periodos. Sí. Pregunto, si se tenía que comprar una ambulancia para un pueblo, la ambulancia no se compró porque eran 60 y se compraron 3, y en el pueblo no hay ambulancia y se murió una persona, entonces derivado del acto económico hay la pérdida de una vida humana. Pero eso tiene que ver con la pregunta de si están vinculadas vidas humanas a estas irregularidades. Pero la mala praxis es otra cosa. No, pero no es la pregunta. Yo entendí, si ese perjuicio que se le causó económico, que derivó en de repente que una ambulancia no pudiera funcionar, puede haber causado la muerte o el deterioro en la salud de alguno de nuestros usuarios. Eso hoy no lo tenemos probado, es parte de la investigación. Nosotros estamos investigando más que nada el proceso administrativo por el cual terminamos en esa situación. Y ya que lo trae a colación Margarí, perdóname Alfredo, uno también podría preguntarse, bueno, ¿y hoy cómo está funcionando ACE? ¿No? Más allá de quién es el administrador de turno. Que es como preguntar cómo está funcionando el Sistema Nacional Integrado de Salud. Porque en esa misma línea que plantea Fernando, las demoras, por supuesto, entre paréntesis, la pandemia, pero antes y después. Bueno, todavía no estamos en el después. Pero las demoras, ¿no? La falta de camas, la falta de ambulancias, la falta de... Bueno... tal vez no soy el más apropiado para... Obviamente voy a contestar porque estoy inmerso en la gestión. Sí, claro. Yo puedo decir que yo entiendo que ACE en este momento está trabajando, y ha trabajado durante la pandemia de forma muy eficiente. Nosotros logramos en un periodo muy corto pasar de 109 camas de CTI a más de 200, 230 y algo, más 70 camas de unidades de URA en el interior. También adquirimos ambulancias especializadas que no tienen nada que ver con este plan recambio, eso vino por fuera, que las adquirimos y las llevamos a los lugares, a los centros poblados del interior, donde están más alejados de los CTI públicos. Abrimos 3 CTI públicos en el interior que no existían, 33, Las Piedras, Colonia, tenemos planes de alguno más. Una demanda histórica en los servicios de salud, que las camas de CTI en el servicio público faltaban en el interior, con una concentración en Montevideo bastante importante y el interior... Con todas las contraindicaciones de los traslados, en un trabajo de descentralización importante que estamos haciendo. Nosotros estamos descentralizando ACE en la medida de las posibilidades, llevando servicios al interior del país. Hemos trabajado, por ejemplo, tú hablabas de la demora, en convenio con Antel, implementamos un servicio de agenda telefónica, donde antes el usuario de ACE llamaba a la policlínica, había un teléfono que era para todo, donde atendía una persona que podía estar haciendo otra cosa, llamaba, andaba ocupado, etcétera, etcétera. Nosotros instalamos un 1905, 1902, perdón, en Montevideo, donde la gente puede llamar, agendar su consulta de policlínica. En Canelones, el 1904, también en convenio con Antel, es decir, allí hay operadores que lo atienden, que le dan hora. Es decir, estamos tratando de mejorar los servicios. Como tú decías, hablabas de demoras, de ambulancias. Yo entiendo que las ambulancias... Nosotros hemos generado un cambio sustancial desde que estamos en ACE, entregando ambulancias, no solo en el interior del país, también a la propia SAME 105. Hemos logrado llevar bases de SAME 105 al interior del país, que estaban básicamente en el área metropolitana. Hemos inaugurado ya bases en Canelones. Eso es un elemento sustancial que cambia realmente la calidad de la asistencia. Que la gente tenga la ambulancia más cerca, pero no una ambulancia que está en el hospital. La base de SAME 105 es una base, con una ambulancia especializada, con personal preparado para si ocurre un infarto, un accidente de tránsito, un ACV, puedan atenderlo, y es distinto
a lo que es la ambulancia en el hospital, que también tiene a veces la función de ir a buscar gente, pero básicamente de traslado del hospital a otro. Alfredo, perdón, querías preguntar. No, una cortita y una más larga. En las auditorías pendientes, ¿está el Hospital Pasteur? El Hospital Pasteur, no, por ahora no está. Me acuerdo que el actual ministro de Desarrollo había hecho una gran denuncia sobre el Pasteur, no está contemplado en las auditorías. Por ahora no ha sido planificada. Pero y la otra, que no tiene nada que ver con el tema este, pero ¿se van a hacer cargo del edificio Casa Galicia? Aprovechando ya que está acá. Eso es un tema que es ajeno a ACE. Es el Ministerio de Salud Pública. Pero no es ACE la que teóricamente va a tomar control. Bueno, ACE hoy está teniendo la gestión momentáneamente de Casa de Galicia, mientras que se terminan el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Economía y Finanzas, termina de definir el futuro de Casa de Galicia. ¿Qué pasó con los huelguistas de Casa Galicia? Por favor, supongo que habrán... ¿Alguien sabe? Terminaron, quiero creer, ¿no? No, se presentó, hay 15 días de 605 bueno. que hicieron una denuncia, ¿no? O un Bien. recurso. Volvamos al tema. ¿Quién más quería preguntar, perdón? ¿Contra quién son las denuncias penales? Nosotros denunciamos los hechos. Denunciamos los hechos y mandamos copia a la Fiscalía de los resultados de la auditoría. La justicia determinará si involucra, además del propio, en el caso de conjunción de interés público y privado, si involucra solo a la persona que estaba en esa situación o que aparentemente estaba en esa situación, o involucra también a otros actores. Nosotros denunciamos los hechos, ponemos en conocimiento a la justicia de la situación. ¿Te puede caer a usted personalmente alguna responsabilidad también, porque era director en representación de la oposición? Pero no, yo fui en el periodo de Mujica. No la anterior. No te abarcan las auditorías. No me abarca la auditoría. Bien. No, pero no es un tema... Ojo que las auditorías... las auditorías después de yo. No, porque las auditorías del periodo de Mujica las pedí yo y integraba el directorio. Sí. ¿Y la Bien. cantidad de usuarios, cuál es ahora de ACE? Porque en algún momento de la pandemia se había hablado de que se habían volcado miles de nuevos usuarios, ¿no? Sí, ese informe en realidad no fue así. El supuesto aumento de más de 100.000 usuarios no fue real. Nosotros cuando asumimos en ACE había un subregistro porque en el gobierno anterior, en el periodo que estaba Marcos Carámbula, se decidió que se incorporaran igual al padrón de ACE aquellos usuarios de ACE que no renovaban su carnet de afiliación, pero que no tenían una prestadora privada, cosa que estamos completamente de acuerdo. El hecho fue que eso fue en el 2018 y se terminó de efectivizar en el 2020. Pero esos ya eran usuarios de ACE, es decir, no engrosaron la lista o la cantidad de usuarios nuestros porque fueran antes de una prestadora privada y tuvieran por cuestiones económicas o laborales volver a ACE. Ya eran usuarios nuestros, sí hubo un aumento, pero no fue tan significativo y estaba en consonancia con lo que el Banco de Previsión Social y los números del Banco de Previsión Social tenía. Es decir que no, para nosotros no fue significativo el aumento a raíz de la pandemia de usuarios. ¿Y medicamentos? ¿Nos faltan en ACE? Bueno, nosotros hemos trabajado mucho ese tema. A veces sí. El presidente Cipriani, que trabaja, yo soy abogado, sí, bueno, pero es heterogéneo. No, pero soy el vicepresidente. No, sin duda, no estoy escapando a la pregunta, pero digo, el presidente Cipriani está muy preocupado con este tema, estamos todos, y estamos elaborando una comisión que ya está trabajando para trabajar más asiduamente y más encima del tema. En el caso de los medicamentos, nosotros a veces dudamos cómo podían llegar con el actual sistema que tenía ACE de reparto de medicamentos. Muchas veces los medicamentos están, pero no llegan a tiempo a las distintas farmacias que tenemos en el interior del país. ¿Por mala distribución? Por mala distribución. Entonces estamos trabajando el sistema de logística y distribución de medicamentos. Lo estamos trabajando, además hemos aumentado las pautas. ACE tiene una pauta bastante baja. Cuando hablo de pauta hablo de los recursos, la cantidad de plata destinada para medicamentos.
en relación a lo que es el total de las prestadoras privadas, que nosotros tenemos casi la mitad de los usuarios del país, es bastante menor. Y eso no se puede Estamos superar. trabajando, ya lo hemos hecho en este periodo, ya hemos aumentado la cantidad de dinero destinada a la compra de medicamentos. Somos conscientes que en algunos lugares todavía tenemos problemas por la logística, pero la estamos trabajando. No es un tema sencillo, es algo que se arrastra y es histórico en ACE. Es histórico. Entonces lo estamos trabajando fuertemente. Estoy seguro que vamos a llegar a una solución. Y es más, estos últimos tiempos ya hemos hecho bastantes correctivos, no he escuchado, no hemos tenido denuncias de falta de medicamentos. Mire, en estos últimos tiempos. No estoy darle una mala noticia, pero le escriben, por ejemplo, aquí desde Pando: señor vicepresidente, la entrega de medicación en Pando es muy lenta, todo el día para levantar medicación para crónicos. Bueno, pero no es que falta el medicamento, me está hablando de la demora en la farmacia. Claro, en la farmacia. Bueno, eso puede obedecer, habría que ver bien qué es lo que está ocurriendo. Me llevo el deber de ver qué está pasando en Pando, pero no es que esté faltando el medicamento, que sería más grave. Bien. ¿Alguien más? Además, esas cosas, sus mensajes así dependen a veces del apuro que tenga la persona que fue a buscar los medicamentos. De repente es una persona ansiosa, está muy apurada y demora más que... Claro, pero un mensaje así... Claro. Bueno, a ver, son mensajes y el vicepresidente sabe perfecto que puede ser absolutamente real y genuino, o uno que solo quiere molestar. Como yo no lo sé porque no tengo el filtro en el teléfono, molestar no, pero se lo traslado. No, y agradezco el traslado, lo vamos a investigar. Es un tema subjetivo que quiero decir de repente del oyente, del televidente que... Pero qué subjetivo si ya lo acaba de decir el propio vicepresidente, que tienen problemas con la distribución. Claro, no defiendas lo indefendible. Pero con la distribución de los medicamentos, pero no con la demora en la entrega del medicamento, que es lo que te planteo. Bueno, no dije nada. También hemos tenido problemas la a verdad veces. Que está difícil hoy en la tarde. Le voy a preguntar, las 10 auditorías que faltan, ¿por qué están demorando? ¿Porque empezaron más tarde? ¿Porque los casos son más difíciles? Porque es subjetivo, Fernando. No, es una pregunta bien objetiva. El tiempo es subjetivo. Es una pregunta bien objetiva. Tarde difícil hoy, No, no fueron todas al mismo tiempo aprobadas por el directorio al mismo tiempo. De las 10 que quedan, ¿hay alguna pesadita así que... Y hoy hacía mención... ¿Un adelanto ahora? No, nosotros no tenemos acceso al trabajo que hacen los auditores hasta que nos llega el informe de auditoría con los hallazgos. No sabemos. A veces podemos preguntar, bueno, ¿demora mucho una auditoría que queremos o que estamos ansiosos por conocer los resultados por X motivo para trabajar? Y ahí nos pueden decir, bueno, estamos en tal etapa, pero no sabemos, no tenemos anticipo de cómo... de si viene con alguna llave. Y de las 10 que quedan, ¿cuál es la que más les preocupa? Ya lo dijo la gerencia financiera. La gerencia financiera es un poco el corazón, sin detrimento de las demás gerencias, como la asistencial o la gerencia general, sin duda, o la gerencia de recursos humanos. Pero la gerencia financiera, que es un poco el corazón de los recursos económicos de ACE, y se pidió auditar los 5 años anteriores, es decir, 2015 al 2019, es una auditoría pesada, fuerte, porque involucra mucho tiempo y mucho material. Está la pesada. Ya le había dicho. 2015-2019. Sí. Qué raro, de 2010 a 2015, aquellas auditorías que usted pidió, que no... Esos fueron objeto de... En algunos casos. Administradora, En algunos casos. perdón, de la investigación que se hizo en el Parlamento, la comisión investigadora, fue todos los resultados de la auditoría a la justicia penal. Y allí, bueno, en su momento la justicia penal hubo una condena a un funcionario público por conjunción de interés público y privado. Pero eso, es decir, que lo que me preguntabas hoy, el periodo que yo estuve, fue auditado, fue investigado en el Parlamento y la justicia lo investigó. Sosa, esta pregunta no viene mucho a lo que estamos conversando. O sí, si se quiere, salirnos puntualmente de estas denuncias y las auditorías e ir algo más al funcionamiento general. Alguien aquí escribe, ¿y los psiquiatras? 33, el pueblo con más suicidios y no había. Bueno, no creo que sea así el dato, pero de todas maneras, salud mental, que históricamente ha sido un debe en nuestro país. Yo sé que Cipriani estuvo haciendo anuncios al respecto. ¿Puede repasarnos cuáles son esos anuncios? Bueno, nosotros, uno de los temas que hemos trabajado mucho desde que ingresamos también al directorio es el tema de salud mental. Se ha pedido, incluso en la rendición de cuentas y en el presupuesto, se estableció
presupuesto para eso. Hemos tenido problemas en los llamados. No se presentan. Especialmente en esa especialidad, digamos, ¿es puntualmente una especialidad que cuesta más seducir y llevar al interior? Hubo que cambiar el diseño del cargo. No era atractivo el diseño del cargo que tenía ACE con la carga horaria y con la remuneración. La psiquiatría es, me dicen, y creo que todos lo podemos razonar, tiene una carga emocional muy fuerte para el profesional. Claro. Muchos profesionales no soportan una carga horaria importante, entonces el cargo estaba diseñado para una carga horaria determinada que no le era atractivo. Pero se redujeron las horas. Se redujeron y aún así se redujeron las horas y se mantuvo la remuneración. Sí. Aún así hemos tenido problemas para que se presenten a los llamados en los distintos lugares. Es decir, que es un tema ya del sistema más que de ACE, donde faltan psiquiatras o directamente no le resulta atractivo trabajar en la institución. Eso es un problema. No es menor, nosotros estamos muy preocupados. Igual estamos trabajando el tema, estamos encima. Lo tenemos claro, el caso de 33 lo tenemos claro. Es más, ahora se hizo un convenio con la Intendencia de 33 que se logró que fuera un profesional, es decir, que 33 en principio ya tendría el profesional. Ah, qué bueno, entonces para el televidente que escribió el mensaje, escuchar esto. Pero tenemos esos problemas que son más sistémicos que de la propia ACE, ¿no? Bien. Bueno, yo le agradecemos muchísimo su presencia y nos gustaría el último minuto que usted pueda redondear una reflexión final por lo que nos convoca hoy, ¿no? Bien, bueno, no, simplemente decir que ACE está trabajando para mejorar la gestión. Las auditorías son parte de ese proceso. Obviamente estas auditorías involucran a la administración anterior, pero también va a llegar el momento que nos va a involucrar a esta gestión. Nos queremos también auditar a nosotros mismos. Y es eso el trabajo que estamos presentando hoy. Que quedamos preocupados por los resultados, que no nos gustan los resultados que llegaron de las auditorías, es verdad. El mal manejo de los fondos públicos, la posibilidad de conjunción de interés público con el privado, las faltas de controles que derivan por ejemplo, en una posible sobrefacturación, la destrucción de documentación. Bueno, la destrucción lo que hablamos de hoy. anestesistas, ¿no? Eso tiene que ver con anestesistas. Con los anestesistas, entonces... Pero está comprobado que se destruyó... Y no está. Que no esté es otra cosa, pero bueno, pero todo el mundo dice si se lo llevaron igual, que la destruyeron y según los testimonios fue... No, porque viste que a veces aparecen cosas en carpetas y en roperos viejos, ya ha pasado, no sería la primera vez. No es el caso, aparentemente hay pruebas testimoniales de que la documentación fue destruida. Bien. Ese tipo de cosas nos preocupan y estamos trabajando para profesionalizar la gestión en ACE y darle transparencia. Por eso también hacerlas públicas. Marcelo Sosa, vicepresidente de ACE y abogado también. Muchísimas gracias por habernos acompañado. El placer fue mío y ha sido un placer. Muy bien, hacemos una pausa y ya venimos.